la buena noticia geopolítica para nosotros es que, bueno, nosotros desde el día viernes estábamos atentos a ver si es que ingresaban o no los barcos petroleros de Irán a Venezuela. Y había ahí la posibilidad de un conato de fuerza, ¿no? Inclusive la posibilidad de una confrontación. Estábamos atentos a eso porque, como se llama, el imperio quiere seguir imponiendo no solamente sus relatos, sino su fuerza, ¿no? Y gracias a Dios que, como se llama, fines del viernes, principios del sábado, ya ingresó el primer barco. Después, el sábado en la noche, creo, el segundo barco, y ahora ya ingresó hasta el tercer barco. Entonces, faltan 2 barcos más. Entonces, eso es una buena noticia geopolítica para nosotros. Esperemos que esto pueda continuar, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Esta lucha no es solo económico, material, cultural, es hasta bélica también, pero también en el plano de la reflexión, ¿no? A partir de ese tipo de datos también nosotros pensamos lo que es posible, lo que no es posible de modo inmediato o, como se llama, a mediano plazo o largo plazo, ¿no? Entonces esa ha sido la buena noticia y evidentemente configura de otro modo la forma de entender el presente. Esto vamos a ver un poquito a partir de la segunda tesis. Como seres humanos, cualquier ser humano, a lo primero que tiene acceso es al presente, no al pasado. Entonces, cuando se empieza a relacionar con el pasado, ya tiene una idea del presente, o en todo caso, la forma de relacionarse con el pasado ya está determinado con el presente. En el caso del neopositivismo, el neopositivismo pensaba que, o la versión neopositivista de la historia, pensaba de que uno podía acceder directamente al pasado, sin necesidad de tematizar el presente. A partir de Hegel se hace evidente de que nuestra visión de lo que sea, incluyendo el pasado o el futuro, está determinado por el presente. En Benjamin, en las reflexiones relativas a la historia, eso es central. En la tesis 2 va también a aparecer esto, ¿no? Y para nosotros también esto va a ser fundamental. Entonces, todo tipo de relación que nosotros entablamos con la realidad, siempre lo tomamos del presente. Ahora, no hay un presente, hay varios presentes en el presente. Y eso también hay que, ¿cómo se llama?, tomar muy en cuenta, ¿no? Esto es toda ontología del presente, por decir, es equívoca, en el sentido de que, afirmando al presente, puede negar o ignorar o encubrir deliberadamente otras nociones o visiones del presente, ¿no? Entonces, Benjamin alerta de que si nosotros tomamos sin más la visión que del presente tiene el sistema de dominio, pues caemos en la visión que él tiene de toda la realidad. Y en este caso, digamos, el pasado queda condenado al pasado. Entonces, para poder tener otra visión del pasado, hay que producir otra visión del presente. Y eso no es una posición intelectual, deviene o aterriza en una posición intelectual. Aquí el problema es que de dónde tomo el criterio yo de la visión otra o distinta del presente en el presente. Y aquí cobra relevancia las visiones negadas u oprimidas del presente de los negados o de los oprimidos o de los exteriorizados, ¿no? Entonces, la posición que va a asumir Benjamin es que para mirar o entender el presente de otro modo, hay que ponerse desde la perspectiva de a quienes se les niega el presente en el presente, para poder relacionarse de otro modo en el futuro. En ese sentido, es una visión, un fuerte contenido político, ¿no? Pero no político también en el sentido tradicional. Por eso va muy sostenido, por decir, la noción de
lo mesiánico o la concepción mesiánica del presente o en este caso de la historia. ¿Mm? Ahora, esto que estoy diciendo en unas cuantas palabras es algo bien complejo. Ustedes van a ver, es algo bien complejo. Nosotros a lo máximo que vamos a llegar en este semestre es a plantear el problema nada más. Ustedes van a ver, no, vamos a plantear el problema sin, ¿cómo se llama? Sin posibilidad de poder solucionarlo en un semestre. Tal vez un diálogo sostenido de unos 2, 3, 4 años podamos hacer eso, porque en el caso de Benjamín, digamos, es claro, ¿no? Él toma la visión de los judíos de su tiempo. Entonces, un poco, ¿no? Siempre digo, ¿no? Nosotros somos judíos, ni estamos en Europa, ni estamos en el tiempo de Benjamín. Estamos en el siglo XXI. Estamos de este lado del planeta, en América Latina. Y hay otro tipo de negados, vencidos o encubiertos o condenados. Entonces, ¿cómo nos ubicamos ahí? Ya no es una posición benjaminiana en sentido estricto, ¿no? Sino que es un diálogo con Benjamín a partir del cual podemos vislumbrar, ponernos de otro modo en la historia, ¿no? Entonces, por eso, con Broja empezamos a ver ya la necesidad de tener otra ontología del presente, pero que implica varias ontologías, no solamente una, ¿no? Hay solamente un detalle, ¿no? La afirmación de Joshua Ben Yosef, el que llaman el Cristo, no es una afirmación cristiana, es una afirmación judía. Y Joshua Ben Yosef lo afirma como judío. Por un lado eso. Por otro lado, cuando Benjamín recuerda eso, no significa exactamente lo mismo en el tiempo del Mesías que en el tiempo de Benjamín. Ese tipo de detallitos o matices hay que tenerlos claros a la hora de tematizar. ¿Está bien? Pero Ajá. eso, Sí, sí, sí. digamos, vamos a verlo con más calmita. Es un poco lo que siempre decimos, ¿no? En el tiempo del Mesías, los judíos no es lo mismo que entendemos ahora por judío. De hecho, en el tiempo del Mesías, judíos como tal no existen, ¿no? Lo que existen son, ¿cómo se llama? Israelitas, ¿no? Y se les dice judíos no a los de la tribu de Judá, sino a los que se han ido a vivir a Jerusalén y alrededores conforme a la tradición que estaban inaugurando fariseos y saduceos, ¿no? Y eso se viene abajo después de la destrucción del templo. Y a partir del siglo cuarto, quinto, conforme se va configurando ideológica, política, económica y culturalmente el cristianismo, también acontece algo similar al judaísmo, ¿no? Y eso entra en crisis entre el siglo XIII y XVI. Esto lo muestra muy bien Gerson Scholem. Y desde el siglo XVII en adelante, recién existen los judíos como los concebimos ahora, pero con matices, porque el judío del tiempo de Benjamín, antes de la Segunda Guerra Mundial, no es el mismo judío de ahora, ¿no? Entonces, ese tipo de matices hay que tenerlos claros a la hora de querer tematizar con sentido este tipo de frase. Pero bueno, ya estamos empezando a entrar en camisa de 11 varas, por decir. Ustedes van a ver, no es fácil. O sea, hay muchas cosas que alguna gente dice y en apariencia es muy lógico, coherente, etcétera, pero no es tan fácil decir cosas y por eso nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de querer decir también algunas otras cosas, ¿no? Porque tiene su relativa complejidad. Nos habíamos quedado al final de la tesis primera. Quienes tienen el texto, ustedes saben, es de las tesis más citadas. Al final dice, después de haber descrito la metáfora esta, la figura esta, dice, siempre debe ganar
el muñeco que llamamos, dice, podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre debe ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Este podrá habérselas con cualquiera si toma a su servicio la teología, la cual, como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver de ningún modo, ¿no? Digamos, esta es la parte dura de la tesis 1. Entonces, aquí hay dos conceptos que habría que empezar a tematizarlos y tal vez me lleve toda la clase a reflexionar en torno a lo que está contenido en ellos. Primero sería lo que llamamos, dice Benjamin, materialismo histórico, y después de eso lo que podría ser y o significar teología, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir en lo que decía la sesión anterior. Lo que estoy haciendo son reflexiones, no estoy haciendo análisis, estoy haciendo una reflexión. O sea, estoy tratando de ubicarme por encima del análisis, en la perspectiva de arribar a lo que sea el pensar o la razón. Por eso aquí el problema siempre es lo filosófico. Entonces, Benjamin está escribiendo esta tesis fines del 30, principios del 40, ¿no? De los últimos textos que él escribe antes de morir. Entonces, en ese entonces, hay ya ideas relativas a lo que sea o signifique el materialismo histórico. Quienes conocen la historia del materialismo histórico se van a dar cuenta inmediatamente de que el tipo de materialismo no es el mismo tipo de materialismo histórico al cual la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha enfrentado, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Benjamin no existe un tipo llamado Luis Althusser. O sea, no hay una obra al respecto de un tal Luis Althusser. Y tampoco de un tal George Politzer. Digamos que podrían ser representantes de un tipo de materialismo histórico al cual, digamos, la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha enfrentado. De hecho, este servidor, cuando se acerca al marxismo, estos autores son, digamos, de los más representativos o representantes de lo que se llama materialismo histórico. Pero no solamente ellos, también estaba Afanasiev, Nikitin, o sea, los soviéticos rusos, pero también estaba gente como Kosik, como Petrovic, ¿no? Estaba gente como los italianos, Gramsci, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese tipo de autores, Benjamin no se enfrenta. O sea, no está, cuando habla del materialismo histórico, no está hablando de ese tipo de materialismo histórico. Es lo primero que hay que entender, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, si ustedes quieren, después de la caída del muro, la palabra materialismo histórico ha empezado a quedar prácticamente en desuso. En vez de hablar de materialismo histórico, la gente hablaba o de socialismo o si no de marxismo, ¿no? Pero no así, digamos, de materialismo histórico, ¿no? Entonces aquí el problema es, bueno, primero, nosotros, ¿qué entendemos por materialismo histórico? Segundo, cuando Benjamin habla de materialismo histórico, ¿de qué está hablando? ¿No? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que él no está hablando del mismo materialismo histórico al cual nosotros podríamos referir. No es lo mismo. La tematización que él empieza a hacer acerca de lo que es el materialismo histórico o el marxismo, ¿no? O la visión materialista de la historia, está determinada por los primeros filósofos marxistas. En la historia sabemos que es el primero
oficialmente plejano, porque antes de él o inmediatamente después de la muerte de Marx y de Engels, no se habla en sentido estricto de una visión, de una cosmovisión, o en el sentido de una Weltanschauung que pudiese estar desarrollada, digamos, por Marx. ¿No? De lo que más se habla es de la economía política crítica de Marx. De hecho, digamos, el Capital es el texto emblemático respecto del cual se está empezando a producir pensamiento crítico en la perspectiva de Marx. Pero sí, digamos, como visión general de la historia, como una filosofía de la historia, o como una filosofía marxista, digamos, empieza con la tradición de la gente como Plejano, por un lado, Kautsky, por otro lado. Quienes conocen la obra de David Riazano, no es David, pero apellida Riazano, o sino de Danielson, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Danielson está haciendo o está dirigiendo la primera versión del Mega. Entonces, ellos son motivados, y además la urgencia de la formación de la militancia sí lo pide, a elaborar manuales inmediatos. En el caso de Riazano también, o sea, al escribir la biografía de Marx, es parte de eso, y él también escribe manualitos o manuales de difusión de lo que es el pensamiento de Marx, al cual le llaman materialismo histórico. Por un lado, digamos, está esta posición de este tipo de gente, digamos, marcada cultural históricamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es lo que está discutiendo Benjamin, o en el tiempo de Benjamin, eso es lo que se está discutiendo. Entonces, ¿cuál es, grosso modo, o más o menos, lo que se está discutiendo en este tipo de materialismo histórico? Desde el principio, lo que se observa en este tipo de materialismo histórico es un pensamiento que no se llama inmediatamente filosofía marxista, porque ustedes saben, ya está publicada las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Y digamos, hay la noción de que la filosofía es no solamente burguesa, sino idealista. Entonces, hay que hacer énfasis en el aspecto material o materialista del punto de vista, en este caso de la historia y o de la realidad. Entonces, el materialismo histórico lo que intenta es mostrar de que la realidad, en primera instancia, no es producto de la idea, sino que es un producto de las relaciones materiales, por un lado, y por otro lado, no está caída del cielo, en el sentido de que es producto de una inspiración divina o natural, digamos, como parecía en las visiones burguesas de la vida, la economía, la historia, etcétera, etcétera, sino que son producto de la historia o relaciones sociales que se dan en la historia. Entonces, esto está fuertemente influenciado por el pensamiento dialéctico en el sentido de que no se puede concebir nada de modo estático, sino todo en movimiento. Esto es, para poder entender el presente, hay que entender cómo es que el movimiento de la historia ha devenido en el presente, pero atendiendo fundamentalmente a las relaciones materiales. En el materialismo histórico, y esto lo ve, digamos, de modo claro Bloch, pero también Benjamin, es la discusión relativa a lo que significa materialismo. Lo primero que observa tanto Bloch como Benjamin es que la visión materialista de la historia
puede ser materialista en el pésimo sentido de la palabra. Esto es atendiendo a lo material en el sentido de físico o hecho físico o acontecimiento constatable empíricamente, ¿no? Entonces, con Hinkelhammer ya hemos mostrado de muchos modos cómo es que Marx, cuando habla de lo material, perdón, de la dimensión material de la realidad, está hablando en sentido estricto de las relaciones intersubjetivas que entablan los seres humanos en sus relaciones, ¿no? Que están constituidas materialmente en el sentido de que son relaciones físicas determinadas por relaciones intersubjetivas en el sentido de culturales, históricas o espirituales, incluyendo a la ideología. Por eso es que recordaba yo de muchos modos lo que decía Franz Hinkelhammer. Creo que es la segunda entrevista que le hicimos. Yo le decía, maestro, ¿cuál es el contenido de lo material? Él decía, es lo espiritual. Y cuando dice lo espiritual, se está refiriendo a las relaciones intersubjetivas, ideológicas, históricas, culturales, etcétera, etcétera. Él dice inmediatamente, ¿no? Pero cuando uno hace esa pregunta y hace esa respuesta, lo primero que hay que preguntar y responderse también es, ¿cuál es el contenido de lo espiritual? ¿Por qué? Porque estamos en una reflexión de carácter dialéctico. Nos dice, en Marx, el contenido de lo espiritual es material. Tenemos esta concepción, digamos, de la realidad. No podemos quedarnos con una sola determinación. En este caso, lo material respecto a lo espiritual o lo espiritual respecto a lo material, sino que es ahí, en sentido literal, es una relación dialéctica. Así como lo material determina a lo espiritual también determina lo material, ¿no? Esto que es bien Marx, hay que separarse del marxismo ya, que es un poco lo que este servidor trata de hacer, ¿no? Yo trato de partir de Marx, ¿no? Y no del marxismo, peor del materialismo histórico, porque estamos en una vuelta a la raíz. Estamos pensando las cosas de modo radical, ¿no? Entonces, por eso no podemos tomar muchas cosas como dadas en sí mismas, ¿no? Entonces, Bloch y Benjamin empiezan ya a hacer sus críticas, por eso ya es el germen de un pensamiento bastante heterodoxo a la versión oficial que ya está circulando del materialismo histórico. Pero, sin embargo, no lo botan a la basura porque no son nihilistas, no son nichianos. En ese sentido, no son modernos. Parte de la conciencia moderna es cuando estoy en contra de algo, ese algo in toto lo tiro a la basura, ¿no? Entonces, en la realidad, para que algo sea aceptado, por más contrario que sea a lo que pensamos, si es aceptado en la realidad es porque tiene algo de verdad o tiene un contenido de verdad. Y eso es lo que hay que saber distinguir, aunque no estemos de acuerdo con las consecuencias a las cuales o las interpretaciones a las cuales arriba esa posición con la cual no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es el caso de, ¿cómo se llama? Benjamin y Bloch, que, digamos, la dimensión positivista del marxismo todavía no está muy bien desarrollada, se está discutiendo. Todavía no hay una ortodoxia, así digamos, muy bien establecida.
Por eso es que, digamos, el texto de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, es un poquito posterior a esta discusión, de la cual están partiendo Bloch y Benjamin. En la sesión anterior, digo, el semestre anterior ya hemos hablado al respecto, porque, digamos, Lukács llega tardíamente a estas discusiones, de las cuales son en parte pioneros tanto Bloch como Benjamin. Eso por un lado, ¿no? Digamos, hasta principios de la década del 30, lo que sea materialismo histórico no está del todo acuñado. Hay una gran discusión al respecto, sin embargo, ya hay grandes tendencias. Y la tendencia, esto ya lo decimos en nuestro lenguaje, la tendencia fuerte al interior de, digamos, el 95% de los marxistas es a una rendición al secularismo impregnado ya en el pensamiento científico en la modernidad de principios del siglo XIX, ¿no? Esto es que, digamos, lo que determina en última instancia todo es la materialidad, o si ustedes quieren, el materialismo, y no al revés. La obra de Bloch es para decir, es exactamente al revés. Toda la obra es eso, ¿no? Es decir, hemos mostrado en todo el curso de Bloch cómo es que él, desde el principio, dice lo que mueven las grandes revoluciones no son las necesidades económicas, son las grandes utopías, ¿no? Ahora, no para devenir en un nuevo espiritualismo, por decir, no, el problema es producir otro tipo de relaciones económicas, materiales. Ese es el problema. Si, digamos, como ahora, otro tipo de economía, otro tipo de cultura, otra forma de vida. Ese es el problema. Pero ¿qué es aquello que mueve todo eso? Entonces, Bloch, en su revisión de la historia, él ve que, digamos, lo espiritual en el sentido de lo utópico es aquello que realmente mueve. Y mueve de tal modo que es capaz de cambiar por completo las relaciones económicas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿A qué tipo de materialismo histórico se está refiriendo Benjamin cuando habla del materialismo histórico? Es una pregunta que estoy haciendo. No estoy haciendo ninguna afirmación todavía, ¿no? Ahora hay que referirse al materialismo histórico al cual nosotros, digamos, nos hemos enfrentado, que es básicamente cualquier gente que está preocupada sobre el materialismo histórico, sobre Marx o sobre el marxismo, conoce a Althusser, conoce Coletti, conoce Gramsci, conoce Politzer, ¿no? Marta Harnecker, ¿no? Conoce, o sea, tiene esa visión del materialismo histórico. Es, digamos, la ciencia de la historia, por decir, en oposición al materialismo dialéctico, ¿no? Que sería, digamos, la dimensión filosófica, yo de filosofía natural, por decir, ¿no? Entonces aquí para Benjamin lo fuerte no es el materialismo dialéctico, sino el materialismo histórico, porque el problema es la historia, se cambia la historia. No solamente la visión de la historia, sino la presente cambia la historia, de tal modo que los poderosos no sigan haciendo la historia, sino nosotros. Pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos a partir de la década del 60, ya digamos es participante activo de estas discusiones también Sartre. Tal vez el marxismo de Sartre esté más ligado al marxismo de anterior a la Segunda Guerra Mundial. Estoy diciendo tal vez, no estoy diciendo si es. Porque a partir de Althusser es un corte. Es un corte. Es otro tipo de visión de Marx, y en este caso, digamos, del materialismo histórico. Y lo que se veían como tendencias en el marxismo o el materialismo histórico de antes de la Primera Guerra Mundial, digamos acá ya aparece de modo ya bien
contundente, por decir, ¿no? No sé si han leído las obras de, por ejemplo, de Asano o Kautsky sobre el materialismo histórico, ¿no? Inclusive el propio Plejano, ¿no? Hablan de cárcel, sí, pero no en el sentido de Althusser, por ejemplo, o Colette. Hablan de socialismo o comunismo, sí, pero no en el mismo sentido que estos otros cuatro, y así sucesivamente. En el caso de Althusser, digamos que sería el caso más sonado, y acá en América Latina se ha tenido un fuerte impacto a través de no solamente Marta Hanecker, sino muchos de sus alumnos. Ah, la tendencia utópica, o si no, subjetiva, o si no, estoy tratando de encontrar palabras adecuadas para nombrar el problema. La tendencia subjetivista en el sentido de poner acento en la capacidad subjetiva del sujeto cuando quiere poner otro tipo de objetividad, ¿no? En autores como Althusser desaparece. Porque, digamos, la visión neopositivista, o en este caso estructuralista, de parte por eso le llaman un marxismo sin sujeto, se termina de imponer, ¿no? Y aparecen las visiones o posiciones deterministas de la historia y que, digamos, en parte inspiró grandes movimientos políticos en el sentido de que estábamos a la vuelta de la esquina del socialismo. Estaba viendo el otro día de nuevo el documental de Patricio Sanz, creo que es el chileno que hace un documental sobre el Chile de Salvador Allende. No recuerdo muy bien el nombre del documental. Está en 3 partes. Patricio No, Guzmán. Gracias, gracias. Ahí se ve cómo es que el pueblo en parte lo tiene claro, en el sentido de que es la acción popular del pueblo la que no solamente va a defender ese proceso, sino va a poder llevarlo adelante. Y los líderes, ¿no?, que son del MAPU, del MIR, del Partido Socialista, del Partido Comunista, no, tienen otra visión de la historia. Y esto en parte como contradicción se ve en los grandes titubeos que hace Salvador Allende. Bien, bien abogado, pues, bien legalista, por decir, ¿no? Y cuando ya hay cualquier cantidad de evidencia que va a haber un golpe, pero soberano golpe de Estado, no se la creen. O sea, no creen que va a haber. ¿Por qué? Porque hay un cursor ya predeterminado, digamos, sobre el cual la historia ya está funcionando. Entonces, ese proceso no se va a detener, ¿no? Y el pueblo la tiene clara, hasta las mujeres, las amas de casa, hay que volver a ver eso, ese video. Dicen, las mujeres, así, digamos, de los barrios más humildes, más pobres. Nosotros no tenemos nada. Entonces, lo único que podemos hacer es defender este proceso. ¿Y cómo podemos defender? Con armas. No tenemos armas. Si no tenemos armas, pues vamos a caer como moscas, porque aquí, digamos, el gobierno, digamos, que la derecha, digamos, del gobierno, porque una derecha grande y que le impide hacer cualquier cosa a Allende, que tiene el ejército y la policía de su lado, ¿no? Y, digamos, en parte es el núcleo problemático a partir del cual el pensamiento de Semelman también se desenvuelve, en el sentido de que no hay determinismos en la historia, no hay determinismos en la historia. La historia está fuertemente determinada también por el accionar de los sujetos, por lo subjetivo, que no es solamente lo ideológico, ojo, ¿no?
en el sentido, digamos, altuseriano, ¿no? Que sería, digamos, el lado negativo de este tipo de concepto. En el siglo XIX, la palabra ideología tiene un ascendente ilustre. Es más, mucha gente quiere ser grandes ideólogos, ¿no? Que son los creadores de ideas, por decir. Entonces, el materialismo histórico al cual, digamos, muchos de ustedes también se hayan podido enfrentar, en el sentido de que, bueno, cuando tienen inquietudes izquierdistas, por decir, van a la librería de segunda mano, lo que se encuentran estas cosas, y van a la librería, lo que se encuentra son este tipo de libros, ¿no? El librito de Hollister, para mi sorpresa, el año pasado fui a Gandhi, todavía sigue en venta. Y qué decir los de Althusser y los de, ¿cómo se llama? Marta Harnicker. Y eso que en el caso de Althusser, él en entrevistas ha reconocido que con su teoría es una metida de pata, ¿no? Fíjense, su libro fundamental se llama Para leer el Capital. En el sentido de los niveles de la reflexión dialéctica, ¿no? Él habría partido, se habría quedado y nunca habría ido más allá del primer nivel de lectura, que es el del análisis, que es atenerse al texto tal y cual está. Y a partir de él no deducir nada. Y en el caso de Bloch es impresionante. Él no parte del análisis, sino directamente, bueno, a partir del análisis va a la reflexión y está en el ámbito de lo que sea la razón, inclusive un poco más allá. Ni qué decir en el ámbito del pensamiento de Benjamin. O sea, son dialécticos en el sentido de que no se quedan en el análisis. El análisis está presupuesto. O sea, las lecturas están presupuestas. Se supone que se ha leído. Aquí el problema es, ¿qué es aquello que deducimos de lo que hemos leído? ¿Qué es aquello que aparece recién a partir de la tercera, cuarta o quinta lectura? Por eso, varias veces hacía ¿cómo se llama? El recuerdo de la afirmación de Gerson Scholem, de que durante muchos años para Walter Benjamin, la sección dedicada al fetichismo de la mercancía en el tomo 1 del Capital era una lectura de cabecera de Marx. Y es exactamente lo que Althusser negaba que se leyera. Él decía, no, exáltase todo eso. Y él lo cuenta Marta Harnecker. ¿No? Dice, no, es que Althusser me dijo que me saltara de eso porque eso no es bien marxista. Aquí se nota que no era marxista, era, digamos, ¿cómo se llama? Althusser, ¿no? Entonces, por decir, primer problema epistemológico. Cuando Benjamin está hablando del materialismo histórico, ¿qué es aquello que está diciendo? ¿A qué tipo de materialismo histórico se está refiriendo? ¿Sí se entiende, compañeros, la pregunta? ¿No? Lo primero que hay que hacer es preguntarse. Yo les digo, honestamente, yo no tengo respuesta a la pregunta. Porque en el materialismo histórico, Benjamin ha escrito poco. Que tenemos poca referencia al respecto. A partir de eso podemos hacer deducciones, ¿no? Y hay elementos como para poder hacer deducciones con sentido. ¿Alguien ha revisado el libro de Michel Louis sobre Benjamin, sobre las tesis? Ahora, fíjense, ¿no? Eso sería acorde con el pensamiento de Benjamin, ¿no? Como no tengo el libro a la mano, entonces no puedo afirmar o negar que Louis esté diciendo eso. Pero si dice eso, me parece un gran acierto. Y, ¿cómo se llama? Por decir, en el trabajo relativo a la obra de Marx, Bloch es más autoridad que Benjamin, ¿no? Y esto un poco tiene que ver con con la obra, la preocupación, el desarrollo, etcétera, etcétera.
Eso estaría, digamos, ¿cómo se llama? Acorde, digamos. O sea, ¿cómo puedo decir? Eso nos conduciría por un camino similar al que en parte estaría desarrollando Benjamin, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, a ver, háganse la pregunta. De todos los materialistas históricos que ustedes han leído, ¿quién, quién toma a Bloch como autoridad para hablar del materialismo histórico? Primero, lo que hay que aclarar es el contenido de estos dos conceptitos, ¿no? O sea, si vamos a hablar del materialismo histórico al cual estás refiriendo, Benjamin, hay que tener una relativa claridad al respecto. Lo mismo con la palabra teología. Entonces ya podemos arribar a este tipo de conclusiones a las cuales está haciendo alusión usted. O sea, no nos saltemos el tema. Lo que alertaba en la primera sesión, hay que tener bien claro el grado, el nivel de reflexión en el cual estamos situados. Ahorita lo que estamos intentando hacer es aclararnos el concepto, ¿no? Y en este sentido estamos intentando dialogar con lo que está presupuesto en la obra de Benjamin, más allá de lo que dicen los benjaminianos oficiales, por decir, ¿no? Porque, por decir, digamos, ¿no? En el caso de, uno de los casos más cercanos a nosotros es Michel Lowy, ¿no? Porque, bueno, está vivo, ha trabajado bastante en Benjamin, ha vivido en América Latina, él tiene la hipótesis de que lo que pensaba Bloch y Benjamin, especialmente Benjamin, en parte en América Latina se ha realizado con la teología de la liberación, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Entonces, por eso, esta otra tematización, no por casualidad, Michel Lowy ha llevado a un ecosocialismo o a un marxismo ecosocialista, ¿no? Al cual nosotros, bueno, hay simpatías, pero no terminamos de cuajar la idea, porque ahí el problema central que no está nada aclarado es el de naturaleza, o en este caso de ecología, por decir. Pero son temas posteriores, por decir. Entonces, siendo uno de los cuates, digamos, que está más cercano a nosotros, hay diferencias también generacionales. O sea, ubíquense ustedes, estamos en pleno siglo XXI, en medio de un fenómeno llamado pandemia, que no está presupuesto en la tematización que ha hecho Benjamin, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que haya que despachárselo a la obra, no, hay que tomarlo en cuenta, pero digamos es parte del diálogo. ¿Está bien? Bien, bueno, bien. Como ustedes verán, en absoluto hemos agotado el tema de lo que sea el materialismo histórico. Más, lo único que hemos hecho es problematizarlo. ¿No? O sea, hay que preguntarse, hay que seguir dándole vueltas, ¿no? Digamos, la respuesta más aproximada, por decir, la más orientadora podría ser esta que decía uno de los compañeros, que la idea del materialismo histórico la toma de Bloch. Y a mí me parecería eso bien coherente. Ahora, si esto es así, bueno, ¿qué entiende Bloch por materialismo histórico? Ya está, ¿no? Y ahora, evidentemente, cuando pone entre comillas, es en varios sentidos. No solamente para resaltar, sino también en parte para mostrar la complejidad que está contenida ahí. Entonces, esa pregunta vamos a hacérnosla varias veces, ¿no? Ojo, no es un interrogatorio, no es interrogatorio, es pregunta en el eminente sentido de la palabra. La idea es tener conciencia de en qué tipo de problemas nos estamos metiendo cuando hacemos uso ingenuo del concepto de materialista, ¿no? Vamos a volver a esto. Ahora vamos al otro conceptito, que es el peor, en el sentido de el más complejo, el de lo teológico, ¿no? Antes de decir sí, bueno, ¿quién es el enano? ¿No? O sea, digamos, ¿qué es lo teológico? Pues. Toda la pregunta es, cuando habla de lo teológico o de la teología, Benjamin, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? ¿Qué es aquello que está diciendo? Y otra vez en parte, hay que partir de la biografía.
en este caso de Benjamin, que digamos, en este asunto, en este problema, quien ilumina más es Gerson Scholl. Los que han leído el librito de Stefan Moses, si pueden leer el capítulo dedicado a Gerson Scholl, les vendría muy bien. Y para los que quieren meterse más al problema, si leen el capitulito dedicado a Franz Rosenzweig, les vendría mucho mejor todavía. Porque tanto Bloch como Benjamin y muchos otros como Levinas, por ejemplo, han sido fuertemente influenciados por la estrella de la redención de Franz Rosenzweig, ¿no? Entonces, vendría muy, muy bien esto. Entonces, según lo que nos cuenta Gerson Scholl, en principio, la preocupación benjaminiana intelectual, por decir, no es teológica, ¿no? Digamos, es más secularizante. Sin embargo, como también es el caso de Bloch, es una generación que culturalmente ha bebido, ha mamado, no solamente del judaísmo de su tiempo, porque hay judaísmos y judaísmos, ¿no? Sino de este tipo de judaísmo que se trata muy bien Martin Buber en sus cuentos hasídicos, ¿no? De hecho, Bloch, cuando le da una soberana arrastrada a la obra de Freud, ¿no? Él muestra de que el problema de los sueños, la tematización de los sueños, no es algo que se le ocurre a él porque sea un geniecillo, sino porque es un problema cultural que viven o que vivía, digamos, bastantes judíos de la Europa Oriental, ¿no? Es un problema cultural, digamos, como lo es en el mundo andino, como también lo es en el mundo mayo azteca, ¿no? En el sentido de que lo que sea la realidad nos habla a través de los sueños, ¿no? Y digamos, para saber cuál es el sentido de la vida, muchas veces el sentido de la vida se nos revela en sueños. Por eso tematizar los sueños es fundamental, ¿no? Y en el caso de Freud, da la casualidad de que los sueños que tienen sus pacientes, que son de la burguesía acomodada de su tiempo, que son los que podían pagar ese tipo de tratamiento, tienen, digamos, sueños, por un lado, culturales y por otro lado, clasistas, o sea, propios de su clase, por decir, que giran en torno de cierto tipo de represiones, en última instancia, en torno de lo que sea, digamos, la dimensión sexual de la vida. Y de eso se mata de risa, ¿cómo se llama? Bloch, en el sentido de que esos son los sueños, o digamos, el objeto de investigación de los sueños de Freud, son los sueños de los burguesitos que son capaces de pagarse ese tipo de tratamiento y que tienen ese tipo de traumas. Pero los sueños de la clase obrera son otro tipo de sueños, y no son los sueños tipo pesadillas, son los sueños diurnos. En el caso de Bloch y Benjamin, la relación con la dimensión teológica o divina de la vida está fuertemente determinado por el tipo de cultura al cual ellos tuvieron acceso y que mamaron culturalmente. O sea, una cosa es tener relación o vinculación, literatura, o por la academia, y otra cosa es por la cultura. Es un poco lo que este servidor dice, ¿no? Yo he llegado a la tematización andina no porque haya leído libritos, yo he nacido al interior de la tematización andina, es, digamos, mi horizonte de vida, es lo primero que he mamado.
Por eso es que nadie me la puede contar, por decir al respecto. Y cuando leo textitos al respecto me doy cuenta que es producto de la imaginación, digamos, literaria de muchos cientistas sociales y que es aquello que realmente está contenido, por decir, en la cultura. Entonces, en el caso de ellos, la dimensión teológica de la realidad o la problematización con la dimensión teológica de la realidad no está determinada teóricamente hablando, digamos, porque hayan leído grandes libros de teólogos. Está determinado por el tipo de relación del cual ellos proceden. Está fuertemente determinado por lo teológico. Y aquí ellos se dan cuenta porque son, digamos, viven tres tipos de dramas. Por un lado, son judíos que provienen de una tradición hasídica. En el caso de Benjamín es más fuerte que de Bloch. Esta tradición hasídica, porque hay tradiciones y tradiciones, no es racionalista como la tradición de la cual procede Levin. Es una tradición mística, de la cual también procede Scholler. Entonces, quien procede de ese tipo de tradición se da cuenta inmediatamente cuando eso aparece o no, cuando eso es afirmado o es negado, ¿no? Entonces, Benjamin y Bloch, procediendo de ese tipo de tradición, cuando están viviendo, digamos, la formación juvenil, es en un contexto judío fuertemente secularizante. O sea, están viviendo ambos mundos. Por un lado, digamos, el judaísmo descendencia mística. Por otro lado, el judaísmo secularizante, que es la tendencia fuerte. Y ojo, no es una mera nota, son problemas existenciales que se dan de modo fuerte al interior de las familias. Por decir, digamos, ¿no? Pongo un ejemplo para que se note el problema. Todos los viernes los judíos se reúnen para celebrar el Shabbat. Entonces hay una familia, el papá y la mamá, digamos, de 80 años, 70 años, que tienen, qué sé yo, 5, 6 hijos, que a su vez están casados y tienen sus nietos. Entonces tienen la costumbre por el Shabbat, así de tradición, de reunirse los viernes, en la noche para celebrar el Shabbat. Pero de los hijos, o de las yernas, o nueros, o yernos, por decir, ya no todos son creyentes. Por decir, la mitad está celebrando en el comedor el Shabbat y la otra mitad están fumando, conversando, escuchando música pagana, profana en el salón. Entonces, ambos están molestos, pues. Y son discusiones. Ahí todos los días que ¿por qué vas a la sinagoga? Es lo que narra Gerson Scholl. Es un conflicto existencial, ¿no? Entonces, al principio, en Benjamín, este es un problema más o menos superado, en el sentido de que es un poco lo que pensaba también Rosenzweig, ¿no? De que el catolicismo medieval o el cristianismo medieval, llevado hasta sus últimas consecuencias, conducía a una secularización, ¿no? Y entonces él, como mucha gente de su generación, él piensa, el judaísmo llevado hasta sus últimas consecuencias conduce a la secularización. Piensa así, de ese modo. Y cuando se empiezan a enfrentar a los problemas fuertes, ya en la década del 30, se dan cuenta de que el movimiento secularizante de la modernidad no necesariamente es racional. Puede devenir en lo más irracional que uno se puede imaginar. Esto es, la secularización o el secularismo en sí mismo no es una respuesta a los problemas que están empezando a enfrentar. Fines de la década del 20, principios de la década del 30. Entonces, cuando uno se da cuenta que un horizonte de sentido
una forma de entender a la realidad está entrando en crisis. El problema es cómo recupero sentido o cómo recuperamos el sentido gracias al cual es posible entender el todo de la realidad. Entonces se dan cuenta, el caso de Bloch es, digamos, relevante al respecto, de que la modernidad, al igual que cualquier teología o mito, es una forma de comprender en general la realidad. Es una cosmovisión, una Weltanschauung, un modelo ideal, ¿no? A partir del cual puedo decir algo como bueno o algo como malo, ¿no? El problema es aquello que tiene más potencia, no solamente para enfrentarse a la realidad, sino para comprenderla e ir más allá de la realidad. Si se dan cuenta, la cosa es más compleja, o sea, ni siquiera ha llegado, digamos, a la diferencia entre lo que podría ser la teología en el cristianismo, bueno, judaísmo, el islam. Bueno, ahora que estamos en una crisis de sentido, me he estado metiendo más hacia Weltanschauungs de, ¿no?, o modelos ideales, o mitos, o utopías, o teologías de otras culturas, ¿no? Y la cosa se complica más, pues, ¿no? Y aquí el problema siempre es tener un criterio. No es nomás meterse a cualquier religión, o teología, o mito. El problema es tener un criterio. El problema es tener un criterio porque fácilmente uno puede quedarse extraviado. Bueno, compañeros, como ustedes ven, empezamos a querer tocar un tema y el tiempo vuela inmediatamente.